Era plena madrugada, cuando su hija Marifer atravesaba una situación extremadamente delicada, una crisis de esas que desgarran la mente y que no me corresponde detallar. Estaba hospitalizada y en plena pandemia todo era más caótico. Los hospitales desbordados, la incertidumbre en el aire y la sensación de que cualquier día podía ser el último. Mi esposa la quería como si fuera su propia hija. Habían compartido la vida juntas durante 10 años y cuando me pidió que la acompañáramos, no dudé. Salimos desde Ciudad de México cerca de la 1 de la madrugada. No me gusta manejar a esas horas, pero en emergencias uno hace lo que debe, aunque el cansancio pese más que la voluntad. La carretera hacia Pachuca estaba extrañamente vacía. A esas horas suele haber algún tráfico, algún camión de carga, alguien que regrese a casa, pero esa noche parecía que el mundo se había detenido. La lluvia caía con violencia, golpeando el parabrisas y empañando los faros, mientras el viento hacía crujir los árboles cercanos. Manejaba con cuidado, a una velocidad moderada, no solo por el mal clima, sino porque minutos antes me había vencido el sueño y ni siquiera el café cargado me había logrado despertar del todo. Y entonces, de la nada, algo irrumpió en la carretera. Entre la cortina de lluvia y la oscuridad, vi una figura corriendo en diagonal hacia nosotros. Era un niño pequeño, que se movía con una velocidad imposible, casi como un reflejo de otro mundo. Di un volantazo que casi nos saca de la carretera y frenamos en seco. Las luces intermitentes iluminaron la lluvia y salimos del auto para buscarlo. Mi esposa y yo recorrimos los alrededores, pero no había rastro alguno del niño. No había huellas, ningún refugio, ninguna señal de que hubiera estado allí. Era como si el aire mismo lo hubiera tragado. El frío recorrió mi espalda mientras llamábamos a la policía. Nadie nos tomó en serio. Tras 20 minutos de búsqueda sin resultados, decidimos continuar, aunque cada kilómetro recorrido se sentía pesado, cargado con la sensación de que algo nos seguía observando. Los días siguientes en Pachuca fueron emocionalmente agotadores. Entre la preocupación por Marifer y la tensión de lo vivido, casi logramos olvidar aquel momento. Semanas después, aún con la imagen del niño grabada en mi mente, busqué el lugar en Google Maps para entenderlo. Lo que encontré me heló la sangre. Una noticia sobre un accidente de autobús ocurrido apenas unos meses antes en esa misma zona, con numerosas víctimas. De repente, todo parecía encajar de manera terrible. No puedo decir si lo que vimos era un alma penando, un fantasma atrapado entre mundos o simplemente un eco residual de aquel horror. Lo que sí sé es que esa noche, bajo la lluvia, algo que no pertenecía a este mundo se cruzó frente a nosotros, fugaz, invisible y aterrador. Y cada vez que cierro los ojos, aún siento la mirada del niño, esa urgencia desesperada y silenciosa, como un recordatorio de que no todos los que vemos en la noche pertenecen al mundo de los vivos. Terrible. Muy buenas noches a la mejor comunidad del mundo. Como dice Uriel, quiero contarles algo que hasta ahora solo conocían algunos miembros de mi familia y mi mejor amiga, y fue ella quien me convenció de compartirlo aquí. La historia trata sobre personas que viven en la carretera, como todos los hombres de mi familia por el lado de mi mamá. Ellos, en muchas cosas, son como los hombres de antes, no en el trato hacia las mujeres, gracias a Dios, sino en la forma de cerrarse, de no abrirse nunca, de no compartir lo que les pasa, sobre todo cuando son cosas que provocan miedo, cosas que pasan en la carretera. Hemos escuchado historias que ni siquiera imaginaríamos, pero ellos las aceptan como parte del camino, como si fueran hechos inevitables. No se trata de creer o no en lo extraño, sino de entender que cuando pasas la mitad de tu vida en la ruta, hay cosas que terminan alcanzándote, aunque cierres los ojos y no quieras saber de ellas. Mi tío Beto lleva más de 20 años manejando autobuses de ruta larga y ha visto todo. Personas que aparecen en la orilla de la carretera en lugares y horas donde no debería haber nadie, figuras que cruzan en la madrugada sin pueblos ni poblados cerca, luces extrañas en el cielo,
bolas de fuego que flotan sobre la montaña y lo que llaman brujas, sombras que parecen acompañar su autobús, flotando a su lado. Siempre las dejaba pasar. Decía que era mejor no hacer caso, que la vista del conductor, tras tantas horas en la ruta, a veces ve cosas que no existen y la mente completa los vacíos con recuerdos y miedos. Pero Beto nunca fue un hombre que se asustara fácilmente. Era serio, callado, de esos que siempre parecen tranquilos sin importar lo que ocurra. Por eso, cuando contó esta historia, durante un funeral, nadie dudó de que lo que había visto no era un truco de la vista ni un mal sueño. Todo ocurrió en una madrugada tranquila. Le faltaba poco para llegar a la central de Durango. Los pasajeros dormían plácidamente y el motor del autobús vibraba suavemente, recién afinado. El camino estaba despejado. Tras salir de una tormenta en Ciudad de México, todo indicaba que el viaje terminaría sin contratiempos. Pero justo cuando empezaba a relajarse y a imaginar unos burritos para el desayuno en Durango, vio algo que le heló la sangre. Un hombre mayor caminaba lentamente por la orilla de la carretera, encorvado, desorientado, con la mirada perdida. A esas horas no había razón para que alguien estuviera ahí. No había casetas, paradas ni vehículos accidentados. Avanzaba como si hubiera surgido de la nada. Mi tío disminuyó la velocidad, frenó a unos metros y abrió la puerta para hablarle. «Señor, ¿se encuentra bien?». El hombre levantó la vista, con expresión confundida, y preguntó con voz rasposa: «¿Quién eres?». No era la respuesta que esperaba. Pensó que quizá estaba perdido o había sufrido un accidente y no recordaba bien lo que pasaba. «Soy chofer, señor», le dijo. «Voy para la central de Durango. ¿Se sube? ¿Necesita ayuda?». El hombre negó la cabeza, pero su mirada seguía perdida, como intentando recordar algo que su mente no lograba reconstruir. Finalmente levantó la vista y con una tranquilidad inquietante dijo: «Sigue con cuidado, hijo. La muerte anda cerca». Luego continuó su camino, avanzando lentamente, alejándose por la carretera en dirección contraria. Mi tío lo observó por el retrovisor. Había algo en él que le resultaba familiar, en la voz, en los movimientos. Por un instante pensó en su abuelo, en la forma pausada en que hablaba, en los consejos disfrazados de regaños. La mirada del hombre era inquietantemente parecida. Se quedó un momento inmóvil viendo cómo desaparecía en la distancia y suspiró antes de continuar. Pero no había avanzado ni un kilómetro cuando algo lo hizo frenar de golpe. Un caballo estaba parado en medio de la carretera, inmóvil, con la respiración agitada y la piel cubierta de un líquido oscuro que parecía sangre. No era la primera vez que mi tío se topaba con animales en la ruta, pero algo en este era distinto. Se acercó con cuidado y vio cortes pequeños, raspones en las patas, como si hubiera salido de un lugar estrecho, de algo que lo había presionado. Al moverlo hacia un costado de la carretera, levantó la vista y comprendió. Unos metros más adelante, en un barranco poco profundo, una camioneta estaba volcada, completamente destruida. No había forma de que alguien hubiera sobrevivido. Encendió las luces de emergencia y esperó la llegada de una patrulla. No podía hacer más. Cuando los oficiales llegaron y le preguntaron, simplemente relató lo que había visto. Pero no podía dejar de pensar en el hombre de la carretera. ¿Qué quiso decir con «la muerte anda cerca»? ¿Apareció justo antes del accidente como un aviso, un fantasma, o era solo un viejo que se topó con la escena? No parecía probable, y aún así, por años, sintió que había visto al conductor de la camioneta, su espíritu intentando alejarse de la figura negra de la muerte que le advirtió. 5 años después, en 2014, su hermano Chava vivió algo similar. Iba de noche hacia Mazatlán, no conducía, pero decidió acompañar al chofer y charlar para hacerle compañía. Todo transcurría con normalidad, hasta que vio algo adelante. Un hombre mayor, encorvado, desorientado, caminando lentamente por la carretera. Se detuvieron, abrieron la puerta y mi tío habló con él. «Señor, ¿se encuentra bien?». El hombre levantó la vista, con la misma expresión confusa que Beto había visto años atrás.
Tras unos segundos, señaló hacia adelante y dijo: «La muerte anda muy cerca». Antes de que pudieran reaccionar, se dejó caer hacia atrás. Chava se bajó de inmediato y al tocarlo sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. El hombre estaba frío, casi como si ya hubiera muerto, pero al instante se incorporó y susurró: «Déjame seguir mi camino. Voy ahí tras Lumita». Se subió al autobús sin responder más preguntas. Apenas unos minutos después, al dar una curva, se encontraron con un tráiler detenido en medio de la carretera y un coche destrozado debajo. Apenas pudieron frenar. Chava sintió el mismo frío de la muerte que minutos antes, cuando había ayudado al hombre. Los dos hermanos contaron sus historias años después durante un velorio, y al complementar los detalles, nadie dudó de que era el mismo hombre. Vestía igual, caminaba igual, y lo más extraño de todo es que se parecía demasiado a su abuelo. Pero sabían que no era él, quizá otro familiar, quizá alguien que sigue cuidándolos en el camino, un espíritu que vigila y advierte sobre la muerte en la carretera. Hola, Relatos de la Noche. Me llamo Mike y quiero compartir mi historia. Les seré honesto, no suelo escuchar este tipo de podcasts, no consumo cosas de miedo. Pero mi novia es fan número 1 y por ella estoy aquí contándoles esto. No sé si fue algo paranormal, eso lo decidirán ustedes, pero de aterrador, créanme, lo fue. Soy fotógrafo en Los Ángeles, pero siempre que puedo viajo a México para capturar paisajes que no existen en ningún otro lugar. Mis padres murieron cuando era niño y cada viaje al país de ellos me hace sentir cerca de ellos, como si pudiera reconectarme un poco con lo que perdí. Lo que voy a contar ocurrió en uno de esos viajes, cuando decidí recorrer toda la península de Baja California en carro, deteniéndome para hacer fotos siempre que pudiera. Planeé todo para manejar solo unas pocas horas por día, siempre con luz natural, porque quería explorar sin prisas, detenerme a tomar cada detalle. Quien haya hecho ese viaje o revisado el mapa sabrá que de San Quintín en Baja California Norte hasta Guerrero Negro en Baja California Sur son 5 o 6 horas de desierto. Desierto literal. Aunque salí muy temprano, los paisajes eran tan impresionantes que ni cuenta me di de cómo caía la tarde. Paraba constantemente para fotografiar. El tiempo parecía escaparse entre mis dedos y aún así tenía que continuar. Cuando ya estaba decidido a llegar a mi siguiente parada, un malestar me invadió. Todo lo que había comido el día anterior, mariscos, parecía querer vengarse. Cerca de un lugar llamado Cataviña, decidí detenerme. Vi lo que parecía una tienda abandonada en medio de la nada y me detuve. De verdad, no exagero, kilómetros y kilómetros sin señal de vida humana. El calor era insoportable y la tarde comenzaba a oscurecer. El local estaba completamente desierto. Iba a asomarme cuando vi la cola de una serpiente, apenas visible, enroscada detrás de la puerta. Reconocí un baño de pozo al fondo, tan descuidado como la tienda, pero suficiente para aliviarme del sol abrasador. Revisé cuidadosamente que no hubiera más serpientes y entré. Mi dolor de estómago era tolerable, hasta que escuché algo. Alguien se acercaba. Pasos, 2 personas caminando alrededor de la tienda. Luego las escuché más cerca, como si vinieran hacia mí. «Se escondió, lo esperamos aquí. Vamos a esperarlo aquí», decían 2 voces distintas, susurrando, complementándose entre sí. Sentí un instante de duda. Tal vez había entrado sin permiso a su propiedad. En medio del desierto, discutir no era opción. Les hablé desde dentro. «Tuve una emergencia, solo necesitaba usar el baño. ¿Puedo pagarles lo que quieran?» No respondieron. Susurraron de nuevo. «Escóndete, vamos a esperarlo aquí». Miré a mi alrededor. No había nada con que defenderme. Calculé la distancia hasta mi coche, los segundos que me tomaría llegar. No había señal de celular, nada que pudiera ayudarme. Minutos eternos pasaron hasta que reuniera valor. Abrí la puerta y corrí sin mirar atrás. Llegué al auto, lo encendí y me lancé a la carretera. Avancé despacio, observando la tienda abandonada por ambos lados. Nadie. Regresé al punto original, abrí la puerta, realmente parecía que estaba solo. El lugar, solitario, ahora parecía perfecto para una foto con el atardecer. Caminé hasta la tienda y hasta el baño de nuevo, y fue entonces cuando lo noté. Mis pisadas en la arena y el polvo. Primero las sutiles cuando me acerqué a investigar, luego las pesadas cuando corrí al coche. Pero más allá de eso, nada. Ni una huella de esas 2 voces que había escuchado tan claramente. Mi
Mi confusión fue tal que recorrí la tienda y el baño. Inspeccioné cada rincón, solo el desierto, nada más. Las voces habían sido reales, claras, no un sueño ni difusas, y sin embargo no había rastro de sus dueños. Mis amigos dicen que fue el calor, que tal vez mi mente me jugó una mala pasada. Mi novia cree que fueron espíritus de quienes habitaron ese lugar molestos por mi presencia. Mi mamá dice que todo pasa por algo y que lo que me hizo detenerme unos segundos más allí tenía un propósito. Yo dejo la decisión a ustedes. No sé si era real o no, pero les prometo que estar allí, vivirlo, aunque fuese de día, en medio del desierto, fue aterrador, como si la noche se hubiera apoderado del lugar y yo hubiera sido el único intruso en su mundo. Continuamos. Mi papá ha pasado toda su vida al volante. Taxi, camiones de carga, autobuses, chofer privado. Su vida ha sido la carretera y así ha podido conocer prácticamente todo el país. Hoy quiero contarles algo que me ocurrió a mí, acompañándolo en uno de los primeros viajes largos que hice con él, cuando todavía tenía unos 14 años, y nos tocaba hacer mudanzas a otros estados para la compañía de un amigo suyo que lamentablemente ya no está. El trabajo era simple en apariencia: llegar a la base, cargar el camión con toda la mudanza en menos de una hora y emprender el camino a otra ciudad, a otro estado. Allí, otro grupo de cargadores nos esperaba para descargarlo en un par de horas. A veces traía algo de regreso, pero casi siempre era un viaje de ida y vuelta, sencillo. Era el segundo empleo de mi papá. Su principal ocupación era manejar Uber, prácticamente desde los primeros años de la plataforma en México. Su vida estaba sobre ruedas. Cuando era niño, soñaba con manejar como él, aunque él siempre insistió en que yo tuviera opciones diferentes, no por desdén hacia la carretera, sino porque quería que eligiera por mí mismo. Aún así, cada vez que podía, me llevaba en viajes cortos, primero dentro de la ciudad, luego, como en esta historia, fuera de ella. Ese día partimos hacia Guanajuato. Llevábamos una mudanza a un departamento lujoso, apartado del centro, en un edificio nuevo. La seguridad era estricta. Nos hicieron esperar algún permiso antes de iniciar la descarga. La mudanza se prolongó más de lo planeado y terminé ayudando con la descarga hasta tarde, porque pasar la noche allí no era una opción y el camión no tenía espacio para dormir. Finalmente, regresamos a casa. Aquí empieza la parte que me llevó a escribir esto. Contrario a muchas historias de mal presentimiento, esa noche no parecía advertirnos de nada malo. Todo estaba bien. Cenamos en un lugar que mi papá conocía. Tacos deliciosos, recompensando el esfuerzo. Incluso habíamos recibido buena propina. Y aunque manejaríamos de madrugada, me dijo que era una buena oportunidad para que viera cómo eran las carreteras a esas horas. Empezamos el viaje de regreso. Dormí un par de horas y desperté alrededor de las 3 a.m. Había prometido a mi papá mantener la plática para que no se durmiera. Lo vi concentrado, completamente despierto, como si sus ojos captaran cada detalle del camino de una forma que nunca había visto. Me pregunté si estaba todo bien y me dijo que sí, que me durmiera si quería. Le insistí que podía aguantar y continuamos. Llegamos a una caseta completamente desierta. Mi papá se bajó corriendo al baño. No había un alma alrededor, ni un solo coche. Antes de bajar, me advirtió algo que hasta hoy me parece extraño: no le abras a nadie. Lo miré extrañado, pero no discutí. Medio dormido, no podía comprender. En cuanto entró, volteé hacia el frente y lo vi. Caminando hacia nosotros, una mujer. Suéter negro grande, falda larga que ocultaba sus pies y una forma de caminar extraña, como si los arrastrara uno por uno. Ladeó la cabeza, su sonrisa apenas perceptible, pero me dio un escalofrío. Se acercó lentamente al camión, levantó la mano, hizo un gesto hacia él y leí sus labios. «Ábreme». Parecía una anciana amable, casi inofensiva, pero sus ojos cerrados en la sonrisa ocultaban algo inquietante. No hice nada, quise ignorarla, pero subió al camión, tocó 2 veces la puerta del conductor. Por suerte, mi papá había llevado la llave. Intenté asomarme por el espejo, pero no la vi. Sentí como si se hubiera metido debajo del camión. Abrí la ventana.
esperando que mi papá saliera para advertirle. En cuanto lo hizo, le conté. Caminó, revisó debajo del camión, volvió a su lado y subió. No dijo nada, como si nada hubiera pasado. Seguimos avanzando. Eran casi las 3:45 a.m. Cuando mi mamá nos llamó para preguntar cómo íbamos, mi papá respondió que todo estaba bien sin darme tiempo de contarle sobre la mujer. Colgó y entonces sucedió algo que aún me pone la piel de gallina. Mi papá empezó a reducir la velocidad, observando atentamente la carretera como buscando algo. Frenó casi por completo. Del lado del camino apareció un niño, de unos 2 o 3 años. Saludó con la mano y dijo débilmente: «Ayuda». Mi papá seguía concentrado, sin decir palabra. Intenté sugerirle que bajáramos, pero me detuvo con un gesto. La voz se repitió, más cerca, diferente, como si el niño estuviera justo frente al camión. Mi papá giró con cuidado, calculando para pasar al lado del niño sin tocarlo, vigilando los espejos por si aparecía otro vehículo, aunque no había ninguno. Pasamos lentamente, y en cuanto la caja del camión superó el lugar donde estaba el niño, mi papá aceleró. Miré hacia atrás. Por un instante, iluminado por la luz roja del final del camión, parecía verlo correr detrás de nosotros a una velocidad imposible. Le dije que necesitaba ayuda. Mi papá negó la cabeza. Dijo que podía ser una trampa. Pregunté, y luego, como si se hubiera arrepentido de decirlo, corrigió. No, no es cierto. Pero recuerda, de 3 a 4 a nadie se le abre. No se para por nadie. Ni niños, ni viejitos, ni jóvenes, aunque sea en medio de la carretera. Esa frase se me quedó grabada para siempre. Quizá era la mujer en la caseta, quizá el niño, o algo que no debía existir en la carretera a esa hora. No me dedico al volante, pero por mi trabajo y por placer he transitado mucho por carretera. Desde entonces evito manejar siempre entre las 3 y 4 de la madrugada.